O sea, cosas así, donde tú dices, lo que tú hiciste aquí fue coleccionar, como coleccionar variables, decirme, sí, aquí hay una diferencia textual, pero no te pusiste a pensar por qué esa diferencia textual debía estar en el documento. Mm. Entonces, ¿qué me hace pensar a mí eso? Yo también puedo hacer una Biblia así. Yo también puedo agarrar una Biblia y decir, mira, cópiame la Reina Valera entera y acá voy a poner, bueno, este documento dice esto, este 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 dice esto. No cambio absolutamente un carrizo, pero dice esto. Eso no me sirve a mí de nada, de Claro. nada. Porque Escúchame, eso me sirve. antes de que por ahí volvamos al otro tema, ¿cuál es la precuela de la crítica textual en la historia de la iglesia? ¿Hay? La precuela. Sí, el primer ejercicio de crítica textual en la iglesia. ¿Están los Ah, padres de la iglesia? el primer ejercicio de crítica textual podría ser Orígenes, Orígenes de Alejandría, Orígenes, ¿no? con su famosa Hexápola, que era un conjunto creo que eran 4 o 5 versiones de la Septuaginta. Él le fue agregando más. De hecho, yo no me imagino de qué tamaño era ese monstruo. Ese no tenía que cargarlo, eso era así que una silla para poder cargarlo. Un baúl para llevarlo. Exapla, la Exapla de Orígenes es a nivel histórico uno de los primeros trabajos de crítica textual que uno le produce y que debió haber sido un trabajo bastante digno de reconocer. Porque Orígenes, él sí coleccionaba variables, pero él coleccionaba las variables en el texto, él no las colocaba a pie de página, en columnas, ¿sabes? Era casi que cinco primera de Samuel paralelas para ver cuál te gustaba más, casi, ¿sí? De Mira, hecho, es interesante. un trabajo parecido. Sí. Sabes que yo voy a empezar a dar clases la semana que viene, si Dios quiere, en la Universidad de Redime, sobre los textos apócrifos. Voy a estar hablando de los textos apócrifos. Una de las Biblias que más voy a usar en clase es esta, porque esta es una versión, es una traducción crítica de la Septuaginta al inglés de la Universidad de Oxford Press, pero es buenísima. Y a mí me gusta cosas que hace como llegar al libro de Daniel, es el mejor ejemplo. De Daniel tenemos dos versiones. Tenemos Daniel eh, según la versión griega, que es la de la Septuaginta original, y tenemos Daniel según Teodosio. Teodosio es un cristiano en los primeros siglos. Teodosio alteró varias lecturas del libro de Daniel. Entonces aquí te las coloca una a la par de la otra para que tú las compares. Es bastante interesante. De hecho, si yo sacara una versión bíblica, lo haría así, con comparaciones de columnas. Cuando vea que hay un caso así, por ejemplo, aquí está. A ver si apunta. Sí, Vamos. no se llega a leer perfecto, pero se ve el paralelismo. Aquí está una al lado de la otra. Y aquí lo que dice en este, All Greek es griego antiguo. Y aquí de este lado dice, aquí de este lado, en este, ese que está allí, ajá. Ese Ujú. dice Teodosio, arriba. Claro, no se lee porque la cámara no enfocó, pero básicamente lo que hace es mostrarte el libro de Daniel con las dos columnas paralelas, una al lado de la otra, para que tú compares. Entonces, es interesante porque Eh, la versión de Teodosio es más corta. Eh, no, perdón, no, creo que no, me equivoqué. La versión de Jeremías, sí, en el caso de Jeremías, perdón. En Teodosio es un poquito amplia en algunos segmentos que hacen referencia a Cristo y es un poquito más corta en los segmentos que no. Cuando tú comparas la Biblia griega normal, la lectura es más natural, no hace brincos de tema. Es bastante interesante porque te das cuenta que el manuscrito era muy distinto, pero es un manuscrito que Claro. hace con el libro de Y Daniel. en el Receptus, ¿eso llegó a quedar adentro? Es decir, el texto de Daniel que tenemos nosotros de la Reina Valera. Ya va, no te entendí respecto a qué. ¿Manifiesta esas interpolaciones? El texto recepto. Lo que pasa es que tienes que entender que yo estoy hablando aquí del Viejo Testamento.
el Textus Receptus es solo el Nuevo Testamento Ah, está bien. y el Nuevo Testamento de Erasmo, que es el Textus Receptus, Digo, donde... en la traducción, en la Reina Valera, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento de la Reina Valera, no, Sí. en el Antiguo Testamento de la Reina Valera tenemos la versión hebrea de Daniel. Ah, O claro. sea, Sí, 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 no esto viene es de la griego. Septuaginta. Exacto, esto es la Septuaginta, esto es la versión griega. Pero, por ejemplo, te hago una cuña aquí. Si yo tradujera, si yo armara un proyecto de traducción bíblica, que posiblemente lo hagamos en algún momento los profesores de la escuela junto con otros expertos, yo haría este ejercicio de poner columna y columna, pero lo haría con Jeremías, con el libro de Jeremías. Resulta que la Septuaginta tiene un 20%, la versión de Jeremías de la Septuaginta tiene un 20% menos texto, menos, 20%, o sea, es casi un quinto del libro, no lo Mm. tiene. Y se nota, la versión de la Septuaginta de Jeremías es mucho más corta que la versión hebrea. ¿Intercaladamente o en secciones más No, gruesas? no, corrido. Toda la versión de la Septuaginta del libro de Jeremías es más corta. Repite menos. Te das cuenta cuando tú la comparas con el hebreo repite mucho. Y repite una información que ya te había dicho, repite un texto, repite un nombre, la Septuaginta no hace eso. Entonces, es digno de comparar. Yo pondría versión hebrea aquí, versión griega acá. La gente se va a dar cuenta que la versión griega es más corta. Pero porque eso es importante, hoy en día académicamente se considera que la versión más antigua que tenemos de Jeremías es la griega. O sea que Claro. el texto hebreo de Jeremías para la Septuaginta era un texto hebreo mucho más antiguo que el texto masorético. El texto masorético que tenemos ya está alterado, ya está. De hecho, eso es interesante, pero lo mismo ocurre con el libro de Hechos. El libro de Mm. Hechos del texto crítico es 20% más corto que el libro de Hechos del texto receptor. También, en secciones, intercaladamente. Tiene información de más. Expande algunos relatos, da añadidos que no son, que son antinaturales, que se ve que son explicaciones. El libro de Hechos del texto crítico es mucho más corto, mucho más corto. Claro. Mira, es interesante. A mí me gustaría. El libro de los Hechos es un texto muy interesante para analizar desde la crítica bíblica, la crítica textual, me parece. Eh, Porque si bien los eruditos dicen que Lucas, o el autor, al parecer, conocía muy bien todas las zonas eh, de las que él escribe, y sobre todo cuando habla en primera persona, eh, puede ser también que sea un texto más tardío de lo que pensamos. ¿Cómo ves esa información vos? Ya, me llegó un mensaje acá porque mi novia salió a pasear la perrita. Repíteme lo último. ¿Cómo? Repíteme lo último, lo No, justo antes. que quizás el texto de Hechos es un poquito más tardío de lo que pensamos, aunque los eruditos dicen que da cuenta del que el autor conocía bien los lugares y las zonas en donde contextualiza los hechos. Y más sobre todo cuando él habla en primera persona. Pero al parecer, otros dicen que puede ser un texto más tardío, no necesariamente tan cercano a los hechos que describe. ¿Vos cómo lo ves eso? Yo con la crítica histórica, sobre todo esos aspectos, coincido y no coincido en muchos aspectos. O sea, yo puedo aceptar que, que la información se recopiló tardíamente. Y cuando hablamos tardíamente, estamos hablando del siglo II. O sea, ni muy tardío tampoco. Es por lo menos 50, 60 años después de que murió el último de los apóstoles. Claro. En dado caso, que sería Juan. Es un trecho que la gente utiliza para decir, ay, cambió mucho, ¿no? Digo, en 50, 60 años cambian cosas, pero no tanto. O sea, no estamos hablando de 2000 años. En 2000 años ya cambia bastante. Y no estamos hablando de, eh, por ejemplo, el texto masorético, la Biblia hebrea, no es tan distinto de la versión de la Septuaginta y la versión de Qumran. Es muy parecido. Los cambios son pequeños, importantes, pero pequeños. Entonces, tú te das cuenta de que
de que los textos se respetaron bastante. Entonces ya sabes que se alteraron cosas, pero no fueron cosas que se alteraron que podríamos decir que el trabajo es, hay que cambiar, no, el trabajo era llegar a decidir variables, qué variable era original, qué lugares al que se refiere. En la Biblia hebrea está el famoso recuento anacrónico. El recuento anacrónico es cuando hay un lugar que no existe en ese momento, pero se utiliza esa referencia porque, por ejemplo, en un lugar dice, esto sucedió en la ciudad de Dan, pero la ciudad no se llamaba Dan en aquella época, se llamaba Lais, en el caso de Génesis 14. Génesis 14 se menciona Dan, que Dan no existe todavía porque no hay tribu de Israel, pero se menciona Dan porque posiblemente el editor no se acordaba cuál era el nombre de la ciudad y pues para hablarle a su audiencia y decirle cuál era la región, es como que yo hoy en día diga, mira, eso ocurrió cerca de lo que hoy en día es la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero me estaba hablando de un lugar hace 20.000 años, exacto. Pero es que hace 20.000 años no tenía nombre. Entonces digo, bueno, era el área de lo que hoy es Buenos Aires, sí, en el área de Buenos Aires. Sabes que la referencia es anacrónica, pero estoy usando esa referencia para que la gente en el mapa sepa dónde fue. Claro, y estás No es hablando de los pueblos originarios. exacto, estoy hablando hace 20.000 años, sabrá Dios que había en Buenos Aires, pero el lugar es lo que hoy es la ciudad. Entonces, para mi audiencia, sabe que es Buenos Aires. Si aquí a 2.000 años en el futuro, Buenos Aires, no sé, se acabó sepultada bajo un volcán y no quedó nada. Y alguien dice, mira, esto, ahí lo que hay es un, qué sé yo, una mina de cobre, una cosa así. Alguien escribe, bueno, sí, en la mina de cobre del sur de la Patagonia americana, Había en lo que una edificios vez, antes. exacto, de la Patagonia americana, no sé qué más, hubo una ciudad y en esa ciudad existió un fulano de tal, que no sé qué, que se llamaba Fernando, que es mi amigo el argentino, que él vivió en Buenos Aires, y no sé qué más. Y la gente dice, pero él vivió en las minas. No, él no vivió en las minas, él vivió en ese lugar cuando ese lugar se llamaba Buenos Aires. Pero yo estoy diciendo las Claro, minas porque 2.000 años en el futuro esta persona dice, bueno, lo que hay ahorita son unas minas. Lo que había antes era una claro. ciudad. Entonces, funciona igual. ¿Explico? Dale, escuchame para que volvamos al tema del arte y del evangelio. Estamos Claro. en una época un poco festiva, bastante festiva para el cristianismo, donde Sí. celebramos la Pascua, la muerte, la resurrección de Jesús. Respecto al arte y a la persona de Jesús, si querés referenciarlo al cine, a cualquier cosa que te venga a la mente, ¿qué estuviste pensando en este tiempo? Eh, o leyendo, o mirando, respecto a la Pascua y el arte. Eh, hace 2 días, sabes que mi novia ella es católica y ella me lleva de vez en cuando a su iglesia, ¿no? Y una de las cosas que yo hablaba con ella era sobre el arte. La iglesia tiene, a mí siempre me ha gustado, desde pequeño, a mí siempre me ha gustado que las iglesias católicas son bonitas, son muy decoradas. Y más allá de las imágenes, me gusta sobre todo lo que es las paredes, el relieve que tienen las paredes, los murales. Eso. Claro, no es al estilo romano que puede tener, por ejemplo, el Duomo de Milán. El Duomo de Milán es un lugar espectacular, ¿verdad? Te quedas horas bien. Pero me pasó que le decía a ella que, claro, yo se lo decía conversando de abajito con ella, diciéndole que estaba bonito la pintura, tiene una pintura bonita en el fondo, hasta que la iglesia no tiene Jesús crucificado en el medio, sino que Jesús aparece saliendo de la tumba resucitado, o sea, ese es el dibujo, con las mujeres que lo fueron a ver a la tumba, unos soldados romanos, y en las esquinas hay ángeles. Claro, yo le digo a ella, bueno, eh, estos ángeles no tienen alas, menos mal. Por ahí un punto a favor, pero ¿por qué son rubios y con el cabello tan largo? Parecen mujeres, ¿no? Estamos hablando de eso. Otra cosa que me llamó mucho la atención y parecía gracioso es que aquí cerca de esta área que se llama Queillas, eh, hay un San Miguel Arcángel en una fuente. Hay una fuente que tiene un San Miguel y se ve que es el San Miguel porque está el arcángel con las alas.
y tiene una especie de serpiente marina en la fuente que va hacia él, que sabemos que es el diablo, perdón. En realidad es el Leviatán, pero bueno, el diablo para el concepto católico. Entonces, a mí me dio mucha risa porque ella me cuenta, porque yo miro la estatua y yo le digo, esa estatua es rara. Y ella me mira y me dice, sí, tiene tetas y tiene nalgas. Y claro, yo desde entonces ya cada vez que paso por ahí veo este arcángel Miguel tiene cabello largo, tiene tetas y tiene nalgas. ¿Por qué no le Este, pusieron otro ese- nombre, decimos? ¿Ah? ¿Por qué no le pusieron otro Claro, nombre, digo? ¿cómo es? No es Miguel, es Miguelita. Y además de Claro. eso, tiene una lanza que más gruesos son los lápices que yo utilizo acá. Entonces, eh, a mí me llamó mucho la atención porque es un buen ejemplo de que tenemos imágenes en nuestra cabeza que chocan con conceptos bíblicos. Hola, perrita. ¿No? Que chocan con los conceptos bíblicos, ¿no? Porque, aunque yo puedo decir que es un punto a favor, que tienen alas, no comparto mucho la idea general de los ángeles, que siempre hay una idea de que son algo así como andróginos, ¿sabes? Y eso era una discusión que yo tenía hace tiempo con mi madre, no es de ahorita, de años. Porque yo siempre le decía, mamá, pero es que los ángeles dicen que son varones, entonces, ¿por qué los dibujan como mujeres? No, es que no hay seres femeninos en el mundo celestial. Sí los hay, Zacarías menciona mujeres con alas como el cigüeño. Y se le habla de un tipo de divinidad celestial femenina que se le llama ¿En dónde está Lilith. ese pasaje? ¿Cómo? ¿En dónde está Ah, ese Zacarías. pasaje? En Zacarías, de Zacarías. ese capítulo 4 capítulo 5 Después lo chumeo. cuando el ángel le muestra al profeta la maldad, que él abre un efa, levanta la tapa de plomo de un efa y le enseña la maldad que es una mujer. El dato está en que allí ya tú te vas haciendo una idea de cómo la imagen proyectada en la mente de las personas tiene un reflejo directo y sustancial con el concepto bíblico. Otra idea también era que yo venía entrando a la iglesia, yo le planteo mi afiche y le digo, este Jesucristo está bueno, estaba Jesús crucificado, pero se le veía panza. Y cuando entramos a la iglesia, ella me mira y me dice, bueno, pero Jesús no era esbelto. Y yo le digo, ¿cómo así? Bueno, estamos hablando de un hombre que, porque yo le saco elementos, eh, vamos a decir, antropológicos, pero históricos. Por ejemplo, vamos a llevar a la comparación de un tipo que tenía una dieta a base de pescado, porque eso era pescador, caminaba kilómetros, era constructor, porque su padre era constructor y él era constructor, eran albañiles, eran los Tectón. albañiles, tectón, exacto, constructor. Entonces, constructor, te gusta caminar, tienes una dieta a base de pescado, tú no eres una persona experta y gorda menos. O sea, por lo menos Jesús era un hombre grueso, debió haberlo sido. ¿Me explico? Era joven, sí, pero grueso. ¿Y por qué esa idea? Bueno, por todos los elementos bíblicos que te van relacionando con él, porque también se le relaciona mucho a Jesús con el perfil de un guerrero que va muy acorde a la divinidad que lo envuelve a él. Entonces, a mí personalmente me afecta poco si aparece o no aparece Jesús en una ficha así, pero sí sé que con el tiempo esa imagen le da a una persona una percepción que yo se la manifestaba hace años, hace como 9 años a mi hermano. La gente tiene una idea, de hecho, haz el ejercicio con las películas haz el ejercicio con las películas y con los cómics. Los ángeles siempre son afeminados, frágiles, porque yo relaciono a lo femenino frágil, con lo que es delicado, con lo que es rústico, ¿sabes? Porque es propio de la mujer ser, no estoy diciendo débil, pero sí frágil. Es normal, eso es femenino que sea frágil, ¿sabes? No es el caso de lo masculino es rústico, lo masculino es fuerte, lo masculino es Mm. duro, hasta cierto punto imponente. Entonces, dibujar a los ángeles femeninos, pero me dibujas a los demonios musculosos, fuertes, con cuernos de 10 metros, es como darte una especie de impresión de que no, mira, los malos son los fuertes y los buenos son los débiles. Claro, si los demonios le dan 3 patas por el trasero a los ángeles, no es raro. Es como un hombre peleando con una mujer. Entonces, hay un factor psicológico detrás de esto y te das cuenta que el arte influye mucho, porque también va de la mano con Jesús.
Jesús, eh, si lo sigues retratando como lo retrata, con cabello largo, porque esa es otra discusión que teníamos, yo digo, hay indicios en el siglo I, siglo III, hasta el siglo IV, de que Jesús tenía el cabello largo. Eso es en el siglo IV en adelante. Entonces, no, Jesús era un joven de cabello corto, como cualquier judío del siglo I, y era un hombre fuerte y potente, o sea, que manifestaba una hombría normal y natural masculina de él. Entonces, sea, sí hay una influencia en el arte, sí la hay para cómo concebimos la idea de cómo era Jesús y muchos elementos bíblicos del mundo que lo dejan a él. Otro ejercicio que te puedo dar, pero este es un ejercicio mucho más interesante. Mira la evolución de los dioses desde Mesopotamia, por ejemplo, hasta nuestros días. Tú ves a, a los padres de los dioses o a los dioses reyes. ¿Cómo son los dioses en Mesopotamia? Tú te darás cuenta mucho ese concepto de que el dios, por ejemplo, los dioses Anunnaki que se mencionan mucho en los mitos de los Igigi o los mitos de Atrahasis, tú los vas a ver mucho, este emblema del dios que está así como de perfil, están como de perfil caminando con una especie de, bueno, parece una mazorca lo que tienen en la mano, pero tú los ves a ellos, yo lo sé porque yo vi un mural asirio perdón, en el Museo Británico y en el Museo de Edimburgo, y tú ves esas divinidades, esos dioses, están definidos. Tú ves la musculatura, se les nota en el relieve. Los dioses, todos son fuertes, altos. De hecho, siempre se les relaciona con gigantes, que son grandes, son muy grandes. Haz el ejercicio, busca los dioses de Mesopotamia. Los dioses de Mesopotamia son altos, altísimos, son fuertes. ¿Por qué? ¿Y con qué animal se les relaciona? Con el toro, siempre. Y el toro tiene las mismas cualidades, es alto y fuerte. Ahora, compara eso y llévalo un poquito más a la mitología griega. En la mitología griega se suaviza un poco. Ahora los dioses son fuertes, como Zeus, pero son viejos. Ahora Zeus es un dios cansado. Está cansado, está descansado, mejor descansado que cansado. Descansado, está en un asiento, siempre ves a Zeus que se la pasa preñando mujeres, pero aparte de eso, Zeus ya en la mitología griega, y esto es algo que yo expliqué muy al comienzo en la escuela de Alejandría, en la evolución del concepto de la deidad, te das cuenta que ya el dios para esa cultura no es un dios guerrero activo, como lo es Baal, como lo es Marduk, como lo es Azur, sino que Claro, es Zeus un es dios de un... la civilización. Exacto, Zeus es un dios que ya peleó, ya peleé, ya gané, listo, ya reino y listo, y ahí me quedo reinando y ahí es donde me quedo, me disculpan la expresión, jodiendo, porque eso fue lo que hizo el resto de la mitología. Entonces, eso es lo que hace Zeus. Y ese es Zeus en la mentalidad de ellos. Zeus es un dios reposado, ellos se enfocaron más en la filosofía y tú ves que la cultura es muy pensar y gozar, es muy hedonista, es muy placer pensar y gozar. Ahora los dioses ya descansaron, vamos a disfrutar con los dioses, vamos a filosofar la vida, y eso le dio mucha oportunidad a los griegos, como ya no estaban peleando, estaban enfocados más bien en desarrollar ideas, que eso lo adoptarían los romanos. Los romanos son un poquito entre la guerra y la diplomacia. Ahí están los dos. Pero cuando el paradigma se vuelve caótico en la época medieval. Porque tú empiezas a darte cuenta en la época medieval y del Renacimiento para acá que Dios ya no es, o sea, Dios es fuerte, sí, pero siempre es un anciano cansado, decrépito, siempre es un anciano. Por ejemplo, tú ves los dibujos de Blake. Blake es un pintor cristiano. Blake, siempre el dios de Blake es un dios anciano. Tiene tanta lana en el cabello que le pesa y está encorvado Dios, está así en la esquina y es un Dios desgastado, es un Dios que, entonces, claro, más débil imposible, Dios ahí, ¿quién va a poder con? O sea, ya casi que no lo toca porque se quiebra, ¿me explico? Sí, sí. Entonces, ya ves esa idea, y estamos hablando de arte, pero tú ves esa idea y es una idea que psicológicamente te va definiendo a Dios hoy en día. Hoy en día, mucha gente se acerca a Dios porque lo ve como un papacito, como un papi, mi abuelito, pero muy pocos lo ven como un guerrero, ¿sabes? Yo por lo menos yo me identifico más con el Dios guerrero, y yo soy joven,
tiene sentido. Tú empiezas a ver la evolución de la humanidad y tiene sentido que Yahvé sea un guerrero cuando después de todo su pueblo es un pueblo que se dedica a la guerra. Necesitan que su Dios luche con ellos. Ese es el impulso que necesitan. Y por lo tanto es un Dios que puede darle 3 patadas a los demás dioses, puede sacarlos a todos de juego, y dice, ya basta, listo, si no me haces caso te mando un rayo. Entonces ya tú notas que con el paso del tiempo, la idea de Dios es una idea que ha debilitado a Dios, ha debilitado gráficamente la concepción de Dios. Ahora Dios no, nada que ver. O sea, los ángeles son mujeres, así como el buen sentido, que hay una influencia de cierta manera. Bueno, tenemos otro ejemplo particular, los querubines. Porque es que tú te das cuenta que la idea va de la mano. Los querubines hoy en día son bebés con alas. ¿Qué eran los querubines en Mesopotamia? Eran todos gigantes con cabeza de hombre, alas de águila, cuerpo de león y pezuñas de toro. Eso es un monstruo que nadie quería ver y que nadie se quería encontrar. Te tropezabas con un querubín, te querías ir a morir. Pero ahí tú te das cuenta que el arte ha modificado ese mundo para debilitar un poco el mundo de Dios o suavizarlo también, pero no lo ha hecho bien. Entonces pasa que te cuesta relacionar la idea, los serafines siempre eran los serafines son serpientes, alas, dragones. Claro. Es que Entonces, refleja la mirada de la época. Como vos decías, lo de los dioses, lo de Zeus. Ahora, justo hablando de eso, de cómo evoluciona la imagen de los dioses, del mundo espiritual y de Dios a lo largo de la historia, pensaba en Shazam y que es un ensamble entre dos superhéroes, parece, ¿no? Entre Flash, Superman. Creo que Flash y Superman están muy patentes en Shazam. Pero ¿qué otro superhéroe? Flash te digo porque es rojo. Tiene el simbolito del rayo. Además corre rápido. Superman, ¿por qué? Porque el aspecto el aspecto de Shazam es el Superman el viejo, el Superman antiguo. pasa que, Tiene una capa y vuela. Es como que también es como que el personaje intenta tomar de hacerse el superhéroe. Por eso tiene que adoptar los íconos, las poses, las maneras, el traje quizás. No sé cómo lo viste eso vos. bueno, fíjate un detalle. Shazam él no era de DC Comics, él era de otra editorial y él estaba hecho para hacer una competencia de Superman. De hecho, su nombre en aquella época era Capitán Marvel. Claro, Capitán Marvel, cuando los derechos se los quitan Marvel y Marvel pues saca a Capitana Marvel y saca a Marvel, porque Marvel es el original Capitán Marvel de Marvel, pero el verdadero, el más antiguo es Capitán Marvel, o sea, Shazam. Un enredo acá de derechos de autor, pero te das cuenta de que el nombre se traspoló. La familia de él, donde están todos los superhéroes que son parte de él, que son como él, se llamaba la familia Marvel. Esa era la familia original, hasta que los derechos los compra DC, pero por los propios derechos. Shazam es un, ¿cómo se llama? Shazam es un, esto cuando todas las siglas forman un, eh, ana, es un bueno, a lo mejor alguna persona que vea el video se debe acordar cuál es. Sí, En ya el entendí. ejercicio de, Sí. Ya sé a qué te referís, pero no me acuerdo la palabra también. sí, Ahí ahorita te la voy a decir. voy a volver a la mente y te digo. Resulta que anagrama, eso, Anagrama, ahí está. anagrama. Shazam es un anagrama de 7 sabios. Creo que son Salomón, la sabiduría de Salomón, la velocidad de Hermes, la fuerza de Atlas o la estamina de Atlas, el rayo de Zeus, el valor de Aquiles. Y no me acuerdo. Se lo dice en la película, sí. Sí, Aquiles y el último creo que era, bueno,
Tengo que acordarme cuáles son todos los del anagrama. El detalle está porque también en Shazam es de Black Adam y es lo mismo. Shazam es Horus es la H, la S creo que es Set y así, varios. Entonces tú te das cuenta que los anagramas de ellos y para que Shazam tenga el nombre de todos ellos. Entonces Shazam se parece a Superman porque era una competencia a Superman cuando lo inventaron. Cuando lo adapta DC Comics, él es un aliado con poderes parecidos a los de Superman, pero por ejemplo no puede lanzar rayos por sol, no puede tener aliento de frío. Shazam es como un Superman, pero un Superman mágico. O sea, literalmente Shazam lo que lo hace superar a Superman es que sus poderes vienen de magia, es magia. Él es un hechicero, Shazam. Él es un hechicero con habilidades de Superman, o un Superman con magia. Entonces, de hecho, él te puede parecer muy parecido a Flash, valga la redundancia, pero no es como Flash. Flash puede viajar en el tiempo. Entonces, de hecho, Shazam, ¿sabes a quién se parece mucho Shazam? Y cuesta creerlo, pero es uno de mis superhéroes favoritos de DC Comics. Doctor Fate. Doctor Fate, ese sí es. Si tú ves la película de Black Adam, vas a ver a Doctor Fate. Doctor Fate es un arqueólogo que encuentra el casco de Nabu. Nabu es un dios mesopotámico, que es el dios de la justicia. Y cuando él se pone el casco de Nabu, él tiene los poderes, él es poseído por el dios Nabu y él tiene los poderes de Nabu. Es bastante interesante, me parece un Superman, pero es un Superman con poderes mágicos. Entonces, te das cuenta que se parecen mucho en esencia. De hecho, para mí, Doctor Fate y Moon Knight son de los dos superhéroes más de pinga del universo Marvel y del universo DC, porque los dos son avatares de dioses. Y ahí tú entiendes el concepto de qué es un avatar, cuando una persona es tomada por un dios para que el dios pueda a través de esa persona manifestarse. En la Biblia tenemos un caso que es Sansón. Sansón es un avatar divino. O sea, Sansón es poseído por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Yahvé, y a través de él es que Sansón se vuelve invencible. Claro, en Shazam me parece que está bueno la distinción que hace entre la historia del villano y la historia bueno, de Shazam, que es el bueno. Cómo los dos resuelven su problemática, uno que es poseído por los demonios y el otro que es que voluntariamente asume el reto, el objetivo, digamos, la misión de salvar a alguien, de, de, de proteger una tradición también. Claro, sí, sí, es que a mí lo que me gusta de Shazam, aparte de una cosa que me di cuenta volviendo a ver la película con detalle, es que el mago dice una frase que es importantísima, porque dentro de esa frase se describe un elemento teológico súper importante. El mago le dice, toma el báculo del mago Shazam, que es una estaca, Mm. y le dice, toma y di mi nombre. Claro, Billy se ríe porque, ajá, ¿cuál es su nombre? Chazán. Y no sé qué, pero cuando él toma el báculo y dice Chazán, el mago dice, lleva, porta mi nombre y ten este poder. Porque eso es importante, porque bíblicamente portar el nombre de Dios es tener los poderes de Dios. Eso es una idea dentro del judaísmo del segundo templo y eso es una idea que está presente en mucha literatura, inclusive en el cristianismo, cuando dice que Jesús tenía el nombre por sobre todo nombre. Jesús tenía Claro. todas dice la Biblia Sí, que en él habitaba toda la naturaleza de la deidad. Entonces, eso es una sí. forma de decir, él portaba el nombre de Dios. El nombre es muy importante en la tradición judía. De hecho, los Mm. nombres que se colocan a las personas tienen que ver con su misión, con su propósito, ya sea que se les ponga después de haber vivido o cambiándole el nombre, o antes, como nombre, una especie de tipología profética. Ah, Y a su vez también Dios llama a las cosas de determinada manera y dice que llama a las cosas que no son como si fueran. O sea, el tema del nombre, la nomenclatura de las cosas es muy importante. Así que, bueno, Jesús, no sé si querés hacer un cierre. ¿Pensás que lo podemos dejar acá, el tema del Evangelio de los artistas? O crees que podemos hacer algo más? ya para cerrar, a ver, del Evangelio de los artistas, yo creo que es un tema que podría dar para mucho rato, pero podríamos más bien dejar estos tres podcasts, creo que son tres, ¿no? Con esto. Ujú. Dejarlos como abreboca un tema. A Bien, unos temas en los que tú y yo estemos hablando. Yo voy a tener mucho tiempo libre porque voy a estar acá de estos meses acá en Lisboa. Voy a tener la computadora, el área, o sea, cuentas conmigo para eso durante estos 5 meses. Eh, hasta que ya
hay que volver a Edimburgo. De todas formas, en Edimburgo también seguiríamos sin ningún problema, pero creo que una de las cosas que podemos presentar a partir de estos podcasts es ejemplos. Ejemplos Bien. específicos, muy puntuales de, por ejemplo, eh, mira, el otro día salí y vi, eh, no sé, vi a unas personas disfrazadas, ajá. Resulta que eh, en el mundo antiguo también habían personas que se disfrazaban de la misma manera, que se disfrazaban esto. Pudiese ser así. O otra idea que pudiera ser un poquito mejor es en este caso meternos directamente con el mundo de la cinematografía, con el mundo del arte, desde el cine como séptimo arte y como una de las artes más emblemáticos del mundo y explicar cómo eh, tenemos que estar alerta de ciertos mensajes, porque una de las cosas que, por cierto, podríamos hablar bien, ya que vamos a estar hablando del evangelio de los artistas, y en este caso, cómo evangelizar siendo un artista, yo creo que sería el tema siguiente, cómo evangelizar siendo un artista, te habría que enseñar a la gente qué tienen que identificar dentro de las películas como esto es bíblico y qué tienen que, y cuándo identificar el mal mensaje, porque en el cine actualmente tenemos un detalle. Uno, hay mucho mensaje bíblico, ya nos dimos cuenta dentro de las películas, pero también hay mucho mensaje antibíblico que es más directo. Por ejemplo, en muchas series de Netflix vamos a ver que literalmente dicen que los cristianos somos fanáticos y somos basura. Entonces hay que identificar ese patrón, porque eso se está promoviendo por una agenda. Y esa agenda tiene esa intención, tiene la intención de criticar el cristianismo en un mal sentido. Pero también, otra cosa que a mí me gustaría, y eso me encantaría hacerlo contigo, es eh, hablar de las películas llamadas cristianas, porque hay muchas, se habla de El Cuarto de Guerra, se habla del cielo si Mm. existe, se habla de la pasión de Cristo, pero también es bueno, yo puedo hacerlo porque yo estudio estos temas, eh, eh, explicar por qué estas películas son cristianas en cuanto a su intención, pero realmente no están del todo dando un mensaje, por ejemplo, cristocéntrico, o el mensaje bíblico lo está manteniendo relativamente bien, o la fuente de la idea no es tan bíblica, o por ejemplo, voy a dar un ejemplo aquí adelantado, muchas de las cosas que dice la pasión de Cristo, muchas, no son de la Biblia. O sea, agarran elementos de la Biblia, pero la mayoría están basadas en la visión de una monja. Entonces, ¿La visión de qué? las visiones de una monja. Ah, Yo tengo que investigar un poquito más detalle, pero sí, ella describe muchas visiones que ella tenía, que ella vio el sacrificio de Jesús. Muchas cosas que suceden en la película están en las visiones de ella, no en la Biblia. Por ejemplo, esa parte de la pasión de Cristo donde va María, Magdalena, su madre, y recogen con unos paños, la sangre, eso está en las visiones de Cristo, no está. Entonces, cuando tú ves eso de esa forma, oye, tienes un pensamiento más crítico. O sea, sí, ve la pasión de Cristo, pero sepas que esto no está en la Biblia, esto lo claro, sacaron de acá. Entonces son cosas que vale la pena mencionar porque así la gente se acerca a las películas con confianza. claro. Está bueno, está bueno, está buena el proyecto. Así que bueno, no sé. ¿Querés cerrar con alguna palabra? Sí, claro. Más que palabras, sería una última reflexión de esto, del Evangelio de los Artistas. Sé que tú y yo nos gusta conversar y tocamos Nos muchos vamos, nos lugares, vamos. pero yo creo que una de las cosas más importantes, y créeme que hay gente que nos lo agradece, hay hermanas que han visto los videos que tú y yo grabamos los primeros y lo agradecen mucho porque hay gente que está esperando algo más, menos planeado, algo menos esquemático, algo menos de láminas con textos, no. Me gusta esto de conversar contigo porque literalmente estamos cada uno desde su acervo personal Mm, y sin ningún tipo de filtro, o sea, hablando de verdad de nuestra vida y de nuestras razones y que muchas de las cosas no lo son. Yo las digo, claro, claro, Pablo, de hecho una cosa que más adelante podría ser bueno que gustaría hablar porque yo lo quería hacer en la escuela de Alejandría, pero por cuestiones de tiempo no lo he hecho, porque si lo hago en la escuela sería bueno que lo hicieran todos los profesores. Pero mientras tanto, no hay ningún problema. Me gustaría hablar de mi testimonio y explicar una ¿de? serie de situaciones fuertes, mi testimonio. Ah, Hablar de una serie de situaciones fuertes desde mi niñez, mi adolescencia y mi etapa adulta, de qué me definió como este tipo de cristiano. ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué
Por ejemplo, muchas de las cosas de por las que yo soy son razones personales. No es, ay, él es académico porque le gusta la academia. No, yo decidí ser académico porque encuentro mucha confianza en el estudio académico. No la Mm. encuentro en otro tipo de estudio de tecnología, pero además de eso, por ejemplo, yo no soy feminista, ni estoy a favor del feminismo, no porque, ay, es que el feminismo quema iglesias. No, a mí me importa poco que haga el feminismo, o sea, que hagan y dejen de hacer ellas, da igual. Yo no soy feminista porque yo tuve un incidente con un feminista que me afectó fuerte y que de verdad eh, debería la gente saber que tiene que tener cuidado. Entonces, este tipo de cosas creo yo que hay que decirlas y yo no tendría ningún problema en hacerlas porque después de todo, eh, tenemos que recordar que actualmente estamos en un tiempo en el que eh, no somos bien vistos, cristianos, y que sobre todo cuando un artista que es un cristiano tan particular, que somos particulares, o sea, por lo menos en mi caso con tatuajes, créeme que yo no soy el que la gente querría escuchar, pero soy ese cristiano. No sos un cristiano tradicional vos. Exacto, lo que pasa es que ¿qué es un cristiano tradicional? Un cristiano Real que tradicional es sea. el que va a la iglesia, que tiene un trabajo común y corriente, que no es llamativo, que es algo que siempre se hizo, que no tiene riesgos, que, que es rutinario en muchas cosas. Claro, claro. Lo que pasa es que eh, yo me quedé mucho con la frase que dice, a veces he conocido a las mejores personas llenas de tatuajes y a las peores sentadas en un banco de iglesia. Entonces, sabes a lo que me refiero, ¿no? Pero sí, vale la pena que nos vayamos con una reflexión bastante simple. A los artistas, al igual que a los humanistas, diría yo, porque después de todo el arte es un tipo de humanidad. A los artistas, al igual que a los humanistas, la historia nos debe mucho, mucho. Yo creo que nos debe que tengamos mapas, nos debe que tengamos lecturas astronómicas, nos debe que tengamos, en dado caso, una idea tan simple como es un gráfico para poder expresar un concepto, nos debe que tengamos decoraciones, nos debe que tengamos música, nos debe que tengamos arquitectura, nos debe que tengamos centros comerciales, nos debe que tengamos un carros. Yo creo que dentro de todo y detrás de todo siempre ha habido un artista, pero el artista está directamente conectado con crear y crear está directamente conectado. Y a los artistas se nos ha querido desplazar, sobre todo en un lugar legítimo que nos merecemos en el cristianismo, que es el lugar de importancia. No digo de capital, importancia, pero los artistas le hemos hecho mucho bien al cristianismo desde que existimos, ya que el cristianismo de alguna forma se define muchos conceptos gracias a nosotros. También el artista ha sido objeto de modificar el pensamiento cristiano. Por ejemplo, hoy pensamos que Jesús, bueno, una gran mayoría, no todos, pero una gran mayoría piensa que Jesús era ojos azules, cabello largo y caucásico por artistas. Piensan que los querubines son bebés con alas por artistas. Y piensan que Dios es un viejito por artista. Bueno, eh, sí, ahí está. Pero si los artistas nos pusiéramos de acuerdo y tratáramos de restaurar nuevamente muchos conceptos bíblicos, créeme que tendríamos mucha influencia. Porque al ser humano no le queda tanto lo que lee, le queda lo que ve. Eso es lo que el ser humano más se le graba, lo que está viendo, lo que oye también. Y nosotros somos los artistas en gran parte la máquina que puede ejercer esa función. mm, Entonces, si de verdad el cristianismo y la fe cristiana es tan importante para nosotros, y muchos de nosotros muchas veces no podemos ni imaginar el mundo divino, tratamos, pero cuesta. eh, Deberíamos entonces darle un valor a esos artistas que sí tratan de proyectar un poquito, así sea a través de su mente, pero proyectar un poquito, ¡pum!, qué hay ahí detrás de ese velo, ¿no? mm. Entonces, nada, quiero que sigamos con estos podcasts, quiero que sigamos con estos temas, pero yo creo que estas tres partes del Evangelio de los Artistas harán que la gente reflexione que de verdad el arte hace fuerte, fuerte, fuerte Tal en cual, nuestras vidas. tal cual.
y que de alguna forma, bueno, volver a algo que yo decía en el podcast pasado. Hay un arte, la pornografía es un arte, aunque es un arte corrompido, pero es un arte. Mm, Y, y hay un arte que ya, al igual que los demás, sus ultrapoderosos también es un arte, pero un arte corrompido. Van a seguir influenciando a la juventud. Sobre todo el arte es una herramienta increíblemente directa a la juventud. Yo soy uno de los que mm. sigue creyendo que deberíamos predicar con obras de teatro. Yo soy uno de los que cree eso. Debería predicar con obras de teatro. Deberían las iglesias empezar a contar obras de teatro, tener cada cierto tiempo, hablarlo, tomar una idea, gráficos. ¿Por qué? Porque ya viví en una iglesia que manejaba ese estilo y funcionaba mucho. Ahora, esa iglesia se fue por otro lado, ok, pero funcionó en el momento que lo hicieron. Yo creo que eso es una idea que nos puede llevar a ver. Ya sé qué tema podemos tomar la semana que viene. Bueno, sí, la Vale, semana que viene. a ver, Eh, quiero que hagamos un análisis, también es un análisis crítico, pero quiero que hagamos un análisis de algo que sucedió en mi país. Yo asistí a 3, tengo los videos, así que podemos usar los videos que tengo acá. Lo malo es que hay que tener cuidado con el copyright. ¿Okay? Podemos encontrar una manera de grabarlo y ver cómo se altera un poquito, pero son los congresos de jóvenes de Venezuela, de Maranata, la iglesia de Maranata. Eran unos congresos grandes a nivel mundial en Venezuela, en Latinoamérica, y congresos de jóvenes cristianos. Lo interesante era la performance, toda la actuación y todo el teatro era un poco muy bueno, muy profesional. Lástima, porque para eso es que quiero que los estudiemos en el congreso, 3 a los que asistí. Lástima el último congreso. El último congreso ya el mensaje se ve que iba en picada, que ya la intención no era Cristo, sino. Pero vale la pena ver los congresos y que la gente los vea. Si la gente los ve y les bendice su vida, adelante. O sea, yo tengo todos esos videos, perfecto. yo trabajé en esos congresos, yo hacía caricaturas de la gente en los congresos, vendía póster. Pero sí entendí muchas cosas malas de ese congreso. Entonces, Mm. vale la pena hablarlo y conversarlo. Te hablaría de mi experiencia y también te hablaría Dale, de dale, muchas cosas. Sí. perfecto. Así que nada, puede ser el tema de la siguiente ocasión. Buenísimo. Vale, listo, Jesús. Dejamos acá. Y bueno, hasta la próxima. A vos y a los que también nos estén escuchando. Bye, bye. Dale, te mando un fuerte abrazo. Adiós. Bendiciones.